Hola a todos, soy el Padre David, desde las oficinas de la parroquia de San Pablo, apóstol en Chihuahua, y les agradezco por querer compartir este momento de su tiempo conmigo, que esperemos que no dure más de 40 minutos, esperemos. Bien, hoy saludo de manera especial a la pastoral juvenil de nuestra parroquia. Eh, Esta pastoral juvenil en sus tres dimensiones de adolescentes, de jóvenes y jóvenes adultos. Nos reunimos una vez al mes para tener un momento de diálogo, de coordinación precisamente, y también para tener algún momento de crecimiento espiritual y de formación. Durante el año hemos venido hablando sobre la vida espiritual y la oración, de manera particular basándonos en la experiencia de San Ignacio de Loyola, que quiso dejarnos aquí condensada en su libro de ejercicios espirituales. Y también en otras ocasiones que nos reunimos con la pastoral, vimos otro tipo de acercamiento a otro método o a otro modo de hacer oración, que es, si se acuerdan, la lección divina. También nos detuvimos un momento de nuestro encuentro a hablar sobre este modo de hacer oración. Bueno, pues ahora vamos a seguir adelante con estos encuentros. La realidad de las cosas nos invita a que lo hagamos de esta manera digital, pero espero que no por eso sea menos interactivo. De hecho, si durante el curso de la exposición que voy a hacer llegaran a tener alguna sugerencia, alguna pregunta, algo que quisieran que explicara mejor o que abarcáramos más, pues lo pueden ir escribiendo y después me pueden mandar un correo y allí yo recibo sus preguntas y después, si es el caso, podemos hacer de hecho otro video como este para aclarar esas preguntas o incluso para abordar otros temas que también ustedes quisieran que tratáramos. Naturalmente es obvio que quizás haya otro tipo de personas que no sean de la pastoral eh, que puedan sacar fruto de este video. Bienvenidos, qué bueno, al contrario qué bueno que pueda ser así. Estas plataformas nos dan esa posibilidad también pues de llegar a más gente. Y si tiene algo de sentido y algo de provecho lo que voy a decir, pues qué bueno. Eh, Estábamos hablando entonces, y ahora lo repito también por si justamente llegara a haber gente eh, que no forma parte directamente de la pastoral juvenil, pero que pudiera estar interesada en este tema. Bueno, hacemos un breve repaso que además también puede servir a la pastoral juvenil. Y que además en este tiempo de crisis, de epidemia, de cuarentena y de todo lo que quieran, nos puede venir también muy bien, porque vamos a hablar justamente sobre un modo, o de hecho tres modos de hacer oración. Habitualmente la excusa que ponemos para dejar nuestra oración es la falta de tiempo, ¿no? Es que no encuentro tiempo para hacer oración, porque me tengo que levantar muy temprano en la mañana, hacer todo lo necesario para salir a tiempo, llegar al trabajo, dejar a los hijos en la escuela. 5 minutos pueden hacer la diferencia entre llegar a tiempo y llegar tarde al trabajo. Y entonces la excusa que normalmente, el pretexto o la razón que damos para no hacer oración diario es la falta de tiempo. Bueno, pues ahora que tenemos un poco más de tiempo a disposición, quien así lo pueda, quizás surge ahora la pregunta, bueno, ¿y cómo hago oración? ¿Cómo hacer oración en este tiempo en el que además no podemos ir a los templos? En fin, estamos todo el día en casa. Tenemos el tiempo, pero ¿cómo hacer oración? Y bueno, de eso hemos hablado ya anteriormente y ahora vamos a hablar un poco más detenidamente sobre tres modos en los cuales podemos hacer oración y que yo creo que están muy al alcance de todos y que seguramente todos vamos a querer poner en práctica, probar con alguno de estos tres y sobre todo encontrar en dónde es en donde nosotros encontramos luz, donde encontramos sentido, donde encontramos consuelo en este tiempo tan necesitado de luz, de paz, de consuelo. Naturalmente,
no quedan excluidas las otras formas de oración que todo mundo conocemos y que en este tiempo pues también son muy recomendables. El rosario, eh, la coronilla de la Divina Misericordia, el Ángelus. Uno de hecho se puede sintonizar en internet y seguir estas oraciones en varias plataformas, incluso seguir la misa con el Papa o seguir la misa que también nosotros como parroquia transmitimos a diario, el rosario también, en fin. Obviamente este tipo de oraciones que son de la tradición cristiana y que conocemos son muy fructíferas y nos ayudan mucho en este tiempo. Pero lo que yo voy a decir ahora es una oración un poco más personal, más meditativa o contemplativa. Y atención, que con esto no quiero decir que sea algo difícil, no, no es algo difícil porque la oración es algo que está al alcance de todos y este es como el fundamento del cual debemos de partir, tanto para lo que hemos dicho anteriormente como para lo que vamos a decir ahora. La oración está al alcance de todos. No es algo que está reservado para los curas, para las monjas, para los monjes, está al alcance de todos. Jesús les enseñó a sus discípulos y desde entonces hemos hecho oración con el Padre Nuestro, pero también está toda la tradición en la escritura de los salmos, de los orantes, en fin, la oración está al alcance de todos. Bueno, eh, sin más preámbulo, entonces vamos a entrar a este tema que es muy interesante, es muy hermoso y yo creo que espero que sobre todo les despierte a ustedes el apetito por hacer oración en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de dificultad, de prueba y sobre todo pues que sea un tiempo de, ¿por qué no?, de provecho espiritual también. Muy bien, entonces lo que vamos a hablar es de cómo hacer oración según San Ignacio de Loyola. Y es una reflexión, como ya decía, dedicada en primer lugar a la pastoral juvenil de la parroquia, pero no solamente. Hago una pequeña reseña, un pequeño resumen de lo que habíamos visto anteriormente sobre la Lectio Divina, que es otra manera de hacer oración. Quizás algunos de ustedes hayan participado en alguna de estas Lectio Divinas y de todas maneras estas también se pueden encontrar muy fácilmente en internet. Si uno se mete a internet y busca Lectio Divina, puede encontrar muchísimo material para meditar, para contemplar siguiendo este método de oración que es más bien de la tradición benedictina y que hace mucho bien también a nosotros. Este método de oración de la Lectio Divina consiste en 4 puntos, en 4 momentos, que no son momentos, digamos, ascendentes en el sentido de que no vale más el número 4 y menos el número 1. Son distintos momentos y todos estos momentos son oración. ¿En qué consiste este método? Se trata de tomar un texto de la Escritura y el primer paso es hacer lectura de ese texto de la Escritura. Algo tan sencillo, algo tan obvio, pero que habitualmente no hacemos bien. Y es la lectura del texto, la lectura detenida del texto. 1, 2, 3, las veces que sean necesarias, sin correr, despacio. De hecho, los monjes sugerían que esta lectura fuera hecha casi como para uno mismo, en voz baja. Porque sucede que cuando uno hace una lectura mentalmente, pues va más rápido que cuando lo tiene que hacer en voz alta o en voz baja. Entonces los monjes sugerían de hecho esto para no correr. Después de la lectura del texto bíblico, las veces que sean necesarias, viene el paso de la meditación, es decir, considerar qué es lo que dice el texto. Así, si estoy meditando sobre el Evangelio de San Juan, capítulo 2, las bodas de Caná, bueno, meditar qué es lo que dice el texto, ver las escenas de la narración, Jesús en la boda, María también invitada a la fiesta, los discípulos, ver todo eso. Atención que no es inmediatamente un sacar como conclusiones y decir, bueno, como María estaba allí, María es medianera de todas las gracias y no, es meditar en lo que dice el texto. Después vendrá el paso sucesivo de
meditar qué es lo que me dice el texto en este momento de mi vida. ¿Por qué? Y esto vale también para los métodos que ahora vamos a explicar. La oración tiene que tener una repercusión en el momento actual de mi vida, si no arriesgamos a hacer cosas en el aire sin tener algo que ver concretamente con nuestra vida. El tercer paso de la lección divina es la oración. O sea, después de que ya leí el texto, después de que ya medité cómo está estructurado el texto, qué me dice el texto, entonces hablo así abiertamente, como yo hablo ahora con ustedes, así hablar con Dios, según los sentimientos, o hablar con alguno de los personajes de la narración bíblica, según los sentimientos que uno ha ido probando en los otros dos pasos anteriores. Dando gracias, pidiendo alguna gracia, pidiendo perdón, pidiendo consejo. Es simplemente una plática, por así decir, que tenemos con Dios. Es un momento hermoso en donde uno da, por así decir, rienda libre a lo que trae en su corazón y habla con Dios cara a cara. Es el tercer paso, la oración. Y por último, el cuarto paso de la lección divina es el gustar o contemplar. O sea, cuando ya hemos leído lo que dice el texto las veces que sea necesario. Incluso uno puede leer el texto, no necesariamente todo desde el principio, sino puede releer varias veces una parte que le gusta, que le atrae, que lo ilumina, que le da consuelo en este momento de su vida. Después de haber hecho eso, después de haberlo meditado, después de haber orado, es decir, después de haber hablado con Dios, lo que queda por hacer es gustar. O sea, cuando uno ha dicho todo lo que se tenía que decir, cuando ha entendido en ese momento lo que Dios le sugería, lo único que queda por hacer es gustar en su interior. Así como cuando uno le pasa de ver una maravilla natural, una noche estrellada o un atardecer hermoso, uno no dice gran qué, uno simplemente se queda allí y contempla y trae fruto dentro de sí. Experimenta fruto en sí, gusta, contempla. Eso es lo que quiere decir gustar o contemplar. De hecho, el cuarto paso de la lección divina, su nombre original es contemplación. Yo le puse aquí gustar para distinguirlo un poco de entre meditación y contemplación. Se refiere a esto. La contemplación es mirar y dejarnos sorprender por eso que estamos mirando. Bien, eso fue lo que habíamos dicho también en nuestro último encuentro sobre la lección divina. También, si surgiera alguna otra alguna duda, alguna aclaración, algo que quisieran que explicáramos más a detalle, me lo pueden hacer llegar al correo que apareció hace un momento. Entramos ahora entonces al método ignaciano. Ahí un poco de spot publicitario a esta película de San Ignacio de Loyola que recomiendo ampliamente. El método ignaciano, San Ignacio nos lo dejó escrito en sus ejercicios espirituales. Allí él sintetiza su experiencia espiritual. Y subrayo esto de experiencia porque el contacto con el espíritu, el contacto con Dios y la oración pasa a través del nivel de la experiencia. Tenemos que experimentar a Dios en la oración. No es solamente cuestión mental de analizar, de conocer todo, es cuestión de sentir a Dios dentro de uno mismo. En estos ejercicios Ignacio nos sugiere a cada uno al que se ejercita en el espíritu descubrir la propia vocación y misión en la iglesia al servicio de Jesucristo. Esto puede ser a grandes rasgos, ¿no? Descubrir la misión y la vocación de alguien en la iglesia al servicio de Jesucristo, a grandes rasgos, o sea, mi vocación a la vida matrimonial, mi vocación a la vida religiosa, mi vocación a un tipo de donación en algún tipo de estado de vida, en fin. Pero esto tiene también su aplicación al día a día, porque día a día estamos llamados nosotros a servir a Jesús en la iglesia, en nuestros hermanos. Entonces, esto se aplica también en el día a día. En este libro, San Ignacio, entre otras cosas, presenta lo que se conoce como los 3 modos de orar, y que es lo que vamos a explicar ahora, y es lo que les sugiero yo también a ustedes que pudieran utilizar
en este tiempo de aislamiento, de cuarentena, de estar más en casa, ver cuál de estos tres modos les atrae más y probar y ver en dónde cada uno de ustedes encuentra esa luz, ese consuelo, ese conforto que en este tiempo y siempre Dios nos quiere ofrecer. Junto con el pilar que dijimos hace un momento de que la oración está al alcance de todos, dentro de la espiritualidad de San Ignacio hay otro pilar muy grande que es la libertad. Es decir, de lo que yo voy ahora a exponer sobre estos tres modos, hay algunas cosas que se pueden adaptar según la personalidad, según la sensibilidad de cada uno, para que entonces no crean que lo que voy a decir ahora tiene que ser siempre así, sino que cada uno puede irse adaptando, acoplando, y sobre todo en donde cada uno de nosotros se encuentra lo que está buscando. Si en un momento, en una posición, en un modo de proceder encuentro que Dios allí me quiere hablar, pues allí me quedo hasta que tenga que cambiar o variar ese modo de proceder. Recordar también que tanto para estos tres modos de oración como para los anteriores que habíamos visto sobre San Ignacio, vale siempre esto que es la preparación. Y esta preparación es importante y por eso la recordamos ahora. No se entra a hacer oración de la nada. Tiene que haber una preparación previa para entrar a hacer oración. Así, si uno quiere hacer su oración la primera cosa en la mañana, bueno, pues no va a levantarse y así como está, se va a poner a hacer oración porque seguramente se va a dormir. Tiene que haber una preparación. Si yo hago mi oración a mediodía, a media tarde o por la noche, me tengo que tranquilizar. Tengo que cortar con lo que estaba haciendo antes, obviamente, pero además de cortar con lo que estoy haciendo, me tengo que tranquilizar. Es decir, me tengo que relajar. ¿Cómo hacer esto? Bueno, aquí cada uno, según la libertad, según lo que más le convenga, según lo que más le ayuda, pues allí puede hacer lo que voy a sugerir ahora. ¿Cómo me puedo relajar? Bueno, me puedo relajar escuchando una música suave. ¿Cómo, padre? ¿Escuchando música? Sí. Si me pongo a escuchar una música suave que me relaja y me prepara para hacer oración, adelante. Puedo leer un poema, si mi sensibilidad es más de lectura, si es más de encontrar relajamiento en algún poema, bueno, tomo algún libro y leo un poema sencillo, corto, que me relaje. Puedo relajarme mirando por la ventana si tengo un bonito paisaje, una buena visión, si tengo mis macetitas, mi jardín, puedo contemplar eso y me relajo, me respiro y me relajo. Paseando o estando sentado, teniendo la vista fija en un punto, en fin, aquí obviamente cada uno tiene que buscar aquello que más le convenga, pero es importante este punto, el tranquilizarse y relajarse. Segundo punto de la preparación es el preparar el material necesario. Si voy a meditar sobre las bodas de Canaán, Juan 2, pues entonces tomo mi Biblia, abro Evangelio de San Juan, capítulo 2, y leo ese pasaje. O si ya lo leí anteriormente, bueno, en este momento lo recuerdo brevemente de qué se trata, en dónde está ubicado el relato evangélico, quiénes participan en el relato evangélico. O sea, es más o menos recordar, así como hacer un flash rápidamente del texto sobre el cual me voy a concentrar. El tercer paso de la preparación es una oración preparatoria, y aquí ya empieza uno como a entrar propiamente en la oración. También obviamente es importante encontrar el lugar. Si estamos en casa, bueno, tratar de buscar un lugar que no sea muy distractivo, no en la cocina, no cerca de la televisión, no en un lugar que haya mucho desorden, buscar un lugar que favorezca la concentración y la paz interior. La oración preparatoria nos ayuda a ir introduciéndonos poco a poco en este espíritu de oración y normalmente incluye una petición. Es decir, si voy a meditar, insisto, en este ejemplo sobre Juan 2, las bodas de Canaán, bueno, puedo yo allí pedir a Dios que me ayude a tener
la docilidad de los sirvientes que rápidamente hicieron lo que Jesús les dijo. O puedo pedir tener esa atención a los pequeños detalles como la tuvo María. Se dio cuenta de que faltaba el vino, fue y le dijo a Jesús, no hay vino. En fin, aquí es pedir a Dios una gracia, algo que nos ayude a sacar fruto de lo que vamos a contemplar, de lo que vamos a hacer oración, porque esto es muy importante también. La oración tiene que tender, es decir, tiene que tener como objetivo también, no solamente, pero también obtener algo de esa oración. Es algo además que Jesús nos dice, pidan y se les dará. Entonces mi oración, además de ser un momento de diálogo con Dios, de intimidad con Jesús, tiene también que tener este otro aspecto de pedir algo, pedir, tener esa docilidad, esa humildad de María. En este caso, que vamos a hablar sobre los 3 modos de oración, uno de los cuales, el primero es sobre los 10 mandamientos. Bueno, allí pedir a Dios la gracia de comprender qué quieren decir los 10 mandamientos que estoy por meditar, o qué quieren decir los mandamientos de la iglesia que estoy por meditar. En fin, aquí tiene que ser siempre de acuerdo al material que voy a usar para hacer la oración. Después viene la oración como tal, en donde tomo el Evangelio o los 10 mandamientos, en fin, estoy allí el tiempo que yo determine, que es importante, esto ya lo habíamos dicho antes, determinar el tiempo de la oración, 10, 15, media hora, 1 hora, lo que tenga a disposición, pero me fijo a eso, no aumento ni disminuyo. Y después de ese tiempo viene lo que San Ignacio llama el examen de la oración, es decir, una vez que terminé mi rato de oración, ver qué cosas se agitaron en ese momento, qué cosas Dios me quiso sugerir, qué cosas Dios me mostró, qué cosas me ayudaron a hacer mejor ese rato de oración, qué cosas no me ayudaron. Todo esto, ¿para qué? Para reconocer lo bueno, darle gracias a Dios y sacar fruto de ello, y para ir cada vez más corrigiendo aquellas cosas que de parte nuestra pueden mejorar, como la concentración, la preparación, la fidelidad, la constancia, en fin. Y si es posible y si les ayuda, pueden también en ese momento del examen hacer alguna nota, algún escrito sencillo. No se trata de hacer una encíclica, se trata de poner algo que en ese momento de oración pudimos alcanzar o experimentar. Bueno, hasta aquí el repaso. Ahora sí, entramos a explicar estos 3 modos de orar que San Ignacio sugiere en su libro de los ejercicios, entre los números 238 y 260. 3 modos de hacer oración que, repito, les sugiero para que ustedes elijan el que más les interese o el que más les ayude en este tiempo de aislamiento, de cuarentena. El primero de estos 3 modos es sobre los mandamientos, el segundo es el mirar el significado de las palabras, y el tercer modo de hacer oración es sentir a Dios en la respiración. Vamos a empezar con el primero. Sobre los 10 mandamientos. San Ignacio sugiere aquí entonces que cada uno vaya tomando los 10 mandamientos uno por uno. Aquí también cada uno tiene que ser libre en el dedicarse un día a un mandamiento, otro día a otro, o uno puede decir el primer día voy a de 2 en 2, como quiera, el tiempo que uno pueda y sobre todo el tiempo que le lleve a uno a abarcar un mandamiento. Se trata de entrar en relación con Dios y no de sacar un discurso científico sobre el primer mandamiento, o sobre el segundo, o sobre el tercero. Entonces no importa tanto que se preocupen ustedes con qué cosas tengo que decir o qué cosas tengo que pensar, sino se trata de hacer bajar la ley de Dios, no solo al externo, sino en la profundidad de nuestra vida, de nuestros comportamientos, o sea, hacer entrar la ley de Dios en nuestro corazón. Como dice también el profeta Jeremías,
voy a poner la ley en su corazón. Es una profecía, es algo que Dios le dice, y bueno, tratar así también nosotros de hacer que la ley de Dios entre en nuestro corazón y no se convierta tanto en una norma exterior. Es algo difícil porque hemos sido educados así. Los 10 mandamientos son una norma que tenemos que cumplir, y si no, pecado. No es únicamente eso, ni principalmente, es más bien un camino que Dios nos ha dado para vivir desde nuestro corazón esta libertad. ¿Cómo se hace este método de oración? Después de que ya hicimos todo lo anterior que dije, la relajación, el tranquilizarse, pues, el preparar el material, y después de haber hecho esta oración preparatoria de pedirle a Dios que nos ayude a comprender el sentido auténtico de los mandamientos, entonces por 5-10 minutos me dedico a considerar lo que quiere decir el primer mandamiento y tratar de sacar relaciones, tratar de sacar comparaciones, ilustraciones, en fin, sobre el primer mandamiento. No se trata en primer lugar de ver de qué manera no lo estoy cumpliendo. Se trata en primer lugar de ver qué cosa me invita este primer mandamiento. Y es una invitación que, naturalmente, si somos sinceros, nos va a llevar también a ver de qué manera no lo estoy cumpliendo. Pero este ver de qué manera no lo estoy cumpliendo es la respuesta generosa a un querer seguir el significado auténtico de este mandamiento. No sé si fui claro en la explicación de la diferencia. Es un método de hacer oración. Y entonces vamos a considerar qué significa que Dios es el único Señor, que solo a Él puedo adorar. Y entonces ver cómo también, no adorando a Dios sobre todas las cosas, afloran, surgen ese tipo de devociones falsas, ese tipo de falsos cultos, de falsas alianzas a otros falsos dioses que nos hemos ido creando. Y entonces pedirle a Dios que nos ayude a regresar al sentido auténtico de la alianza que Él ha querido con nosotros. 10-15 minutos. Y después hacer un Padre Nuestro, un Ave María, un Gloria al Padre y terminar ese rato de oración. ¿Cuánto tiempo tiene que durar? Lo que yo quiera que dure, pero lo tengo que decidir antes. Voy a estar este rato de oración con el Señor por 20 minutos. Bien, 20 minutos. Entonces, la preparación en el tranquilizarse, en el preparar el material, en la oración preparatoria y el tiempo de meditar en cada mandamiento, 20 minutos. Al día siguiente, lo mismo, pero ahora tomo el segundo mandamiento. Al día siguiente me digo, creo que del segundo mandamiento todavía hay cosas que yo puedo meditar. No pasa nada, repito el segundo mandamiento. Al día siguiente voy al tercero. Y me puedo estar meditando los 10 mandamientos en este modo de hacer oración un mes, 15 días. No pasa nada. A lo mejor hay algún día que uno diga, creo que hoy no estuvo muy bien mi oración, estuve muy distraído, no me preparé bien. Eso hay que tomarlo en cuenta para el día siguiente tratar de mejorarlo, pero recordar que aún así estuve 20 minutos de mi día dedicándolos a la oración. Y esto, queridos hermanos, esto es ya muchísimo. Poder dedicar ese rato de nuestro día a estar con Dios es muchísimo, vale mucho. De acuerdo. Entonces, una vez, dice San Ignacio, una vez que hayamos terminado de contemplar los 10 mandamientos de esta manera, él sugiere, uno puede ir adelante y decir, vamos a tomar ahora los mandamientos de la Iglesia. O vamos a tomar, por ejemplo, los pecados capitales. Aquí ya es un poco más difícil, pero bueno, vamos a tomar los pecados capitales y de la misma manera, no para acusarnos ni para ver que somos lo peor, sino para ver de qué manera podemos liberarnos de muchas ataduras que nos impiden
dar una respuesta generosa a Dios que me llama a estar cerca de Él. El tiempo apremia, va muy rápido este reloj, entonces vamos a acelerar un poco también el ritmo nosotros. Este fue el primer modo de los 3 que San Ignacio sugiere en su libro de ejercicios espirituales. Vamos al segundo, que me parece muy interesante también. El segundo modo de hacer oración, dice San Ignacio, es contemplando el significado de las palabras. ¿De qué palabras? Bueno, de las oraciones que conocemos. Padre Nuestro, Ave María, de las oraciones de la tradición cristiana, o de algún texto de la liturgia, o de alguna oración que a nosotros nos gusta, de algún, incluso aquí se podría hacer de algún canto, aquellos que son más sensibles a la música, a la canción, algún canto que a ti te gusta, toma la letra de ese canto y ve contemplando el significado de esas palabras de ese canto o de esa oración. Ejemplo, quiero considerar, según este modo de hacer oración que Ignacio me propone, el significado de las palabras del Padre Nuestro. Muy bien. ¿Qué se hace primero? Tranquilizarse, relajarse, preparar el material, pedir a Dios alguna gracia en la oración preparatoria y después entrar en mi oración, en mi habitación, sentado, de pie, de rodillas, en la sala de mi casa, en algún lugar en donde yo encuentro paz y en donde yo puedo hablar con Dios. ¿Cómo se hace este modo de oración? Bueno, considero la palabra de la oración que de la oración que elegí o del canto que elegí, considero esa palabra el tiempo que haga falta. Padre Nuestro, me quedo en la palabra Padre el tiempo que haga falta y me dejo llevar por todo aquello que esa palabra evoca en mí, sentimientos, significados, recuerdos, comparaciones. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que yo necesite. Y si me quedo un día, en los 20 minutos, en la media hora que dediqué a mi oración, gustando lo que dice Padre, gracias a Dios, bendito sea Dios. Al día siguiente voy a seguir ahora con la siguiente palabra, nuestro. ¿Qué emociones, qué comparaciones, qué recuerdos, qué significados trae a mi memoria la palabra nuestro, después de Padre, obviamente? No es solamente Padre mío, es Padre de todos, y yo cómo me comporto con los demás, sabiendo que todos tenemos un mismo Padre. En fin, lo mismo vale para una canción, para algún texto de la liturgia, alguna oración, alguna lectura breve. Los que están acostumbrados a hacer el rezo de la liturgia de las horas, ven que allí vienen varias lecturas breves. Bueno, pueden tomar una de esas y palabra por palabra, el significado de cada una de las palabras. Ahora estuvimos en la octava de Pascua, y ya ven que en la octava de Pascua rezábamos la secuencia pascual. Allí también hay estrofas hermosísimas y podemos tomar, es un ejemplo, la secuencia pascual y contemplar palabra por palabra esa secuencia pascual. Algún himno, el ven Creador, ven Espíritu Creador, llena las almas de los fieles con el fuego de tu divino amor. Y así nos vamos con todo el himno. En fin, aquí obviamente la libertad, lo que te sirva, lo que te ayude, un salmo, toma lo que encuentres, en donde encuentres a Dios, en donde encuentres luz, sentido, consolación para este tiempo que estamos viviendo. Y obviamente cuando superemos este tiempo, para el día a día. Dice San Ignacio aquí que uno lo puede hacer de rodillas o sentado, según la mayor disposición en que se halla y más devoción le acompaña. La disposición en que se halla, bueno, si me operaron de la columna y no me puedo hincar, no pasa nada, no me hinco. Más devoción, no más comodidad, buscando la posición en donde más devoción encuentre. Algunos sugieren, por decir, empezar sentados, y tomo el texto sobre el cual quiero meditar el significado de las palabras sentado. Si veo que me empiezo a distraer, bueno, me pongo de rodillas. Y estando de rodillas trato de estar más concentrado. Terminando de contemplar
el significado de la palabra Padre, cerca de que ya estoy por terminar mi rato de oración, termino de decir la oración normalmente y pongo fin a mi oración. Es decir, si voy ya en el cuarto día en el que estoy contemplando la oración Padre Nuestro, apenas voy que estás en el cielo, y ya termino ese rato de oración, termino de decir la oración mentalmente o vocalmente y hasta allí. Hago mi examen, veo qué cosas Dios me sugirió, veo qué cosas me ayudaron, qué cosas no me ayudaron y así fue como terminé ese momento de oración de mi día. Es importante aquí recordar lo que decíamos en la Lectio Divina. El cuarto paso de la Lectio Divina era el gustar, la contemplación. Cuando no hay más que decir, uno contempla. De igual manera aquí, en este modo de oración, San Ignacio nos dice que no tenemos que decir muchas cosas. Es solamente gustar y sentir interiormente el significado de esas palabras. Vamos adelante con el tercer modo de hacer oración según San Ignacio. Y este modo es muy interesante también. Es una variación del segundo modo. Y San Ignacio lo llama modo de oración por compás. Por compás es algo extraño. Aquí le hemos puesto sentir a Dios en la respiración. ¿Por qué? Porque se basa en el ritmo natural de la respiración de cada uno. O sea, supongamos que estamos haciendo el segundo modo de oración, o sea, contemplando el significado de las palabras. Ok, pero como es la variación del segundo modo, vamos al tercero. Tomo la oración que quiera, el canto que quiera, el salmo que quiera, y voy a gustar ese significado de cada palabra lo que dura una respiración natural mía. Entonces, con el respiro hemos de orar mentalmente diciendo una palabra del Padre Nuestro o de otra oración, de manera que una sola palabra se diga y se contempla entre un respiro y otro. Me explico. Cuando yo respiro, cuando yo jalo aire y luego lo expulso, esa es una respiración. Ese es el ritmo, el compás que vamos a ir llevando en el meditar las palabras. Entonces ya no va a ser hasta que encuentre yo significación, sino hasta que dura una respiración, una y otra, una y otra. Por eso es por compás, sentir a Dios en la respiración. Esto nos ayuda también a no multiplicar palabras, a no decir un montón de cosas, sino a limitarnos a lo que dura una respiración. Este modo de oración va muy bien cuando uno, por decir, está cansado o está muy apesadumbrado mentalmente y no tiene como que muchas ganas de hacer consideraciones, ejemplos, cuando su día estuvo muy intelectualmente ocupado, ¿no? Los que están ahora, por decir, dando clases online, los que tienen que corregir cosas en la computadora, este tipo de situaciones en donde uno al final, después de un día muy intenso, termina como saturado de la mente. Bueno, este método de oración, este modo de oración, ayuda mucho porque es simplemente ir respirando y sentir a Dios en la respiración. Es muy hermoso. La oración es la respiración del espíritu, o sea, pensar cada que yo inhalo, pensar que estoy inhalando aquello que Dios me quiere dar. Y cuando expiro, todo aquello que se opone a eso que Dios me ofrece. Ayuda mucho. Así muy escuetamente son los tres modos de hacer oración que Ignacio nos sugiere. En este tiempo de aislamiento, en este tiempo que estamos más en casa, tenemos el tiempo de hacer oración. Yo les sugiero, los animo a que prueben con alguno de estos tres modos de hacer oración, el que más les guste, y que vayan sacando su propia experiencia, que vayan sacando su propio caminito por el cual cada uno de nosotros encuentra a Dios. La oración está al alcance de todos. Y en este tiempo, la oración es lo que más deberíamos de procurar. Más que estar informados de los últimos datos de contagios, de los últimos datos sobre tratamientos, en fin, dedicar nuestro tiempo a la oración.
vale mucho la pena, como oración personal y además de las otras oraciones que ya hacemos, como el rosario, la liturgia de las horas, la coronilla, la misa, en fin. Para recordar, debemos de aprender a dar a Dios no solo los restos o las obras de nuestro tiempo, sino el mejor tiempo, especialmente las horas matutinas. ¿Por qué las horas matutinas? Porque es cuando estamos más frescos, antes de que empiece el ajetreo de la jornada cotidiana, ¿no? Supongamos que no estamos ahora en la cuarentena. ¿Qué pasa? Pues que hay que levantarse, hay que correr al trabajo, a la escuela, regresar, actividades, juntas, grupos, en fin, y llega la noche y lo último que uno quiere hacer es rezar porque está muy cansado. Entonces, las horas matutinas son mucho mejores en este sentido porque estamos frescos y tenemos a disposición ese tiempo. Entonces, aprender a dar a Dios no solo el resto ni lo que nos sobra de nuestro tiempo, sino el mejor de los tiempos. A lo mejor podrá pasar que en algún momento dado uno no tiene esa sensibilidad para hacer oración, por muchas circunstancias. Pero bueno, aquí recordemos que la oración se hace no cuando me dan ganas, sino diario. Perseverancia cotidiana y calma. ¿Por qué calma? Porque habrá veces, como les decía, en donde uno no siente ganas ni deseos de hacer oración. Calma. Llegará ese momento en donde uno encontrará ese gusto y ese sentido por la oración. Pero para eso hay que tener una perseverancia cotidiana. Entonces, perseverancia cotidiana y calma son los primeros consejos para una verdadera vida espiritual, que está, insisto, al alcance de todos y que es algo que debemos de procurar sobre todo en este tiempo de contingencia. Bien, hasta ahora llevamos 41 minutos ya de este video, no quisiera ya quitarles tanto tiempo. Insisto que espero que esta reflexión, que va dirigida en primer lugar a la pastoral juvenil de la parroquia de San Pablo Apóstol, pero no solo, que les pueda servir a todos y que sea sobre todo algo para encontrar a Dios en este tiempo de prueba, de crisis y de dificultad, que sea un oasis, por así decir, en este desierto. Si les sirvió este material, si creen que les pueda servir un poco más de ampliar o de ahondar en alguno de estos conceptos o en alguno de los tres modos o en algo que hayamos dicho que ustedes quisieran más información, pues con todo gusto me pueden escribir, me pueden hacer llegar un correo y ya les daré yo respuesta individual, o si veo que es algo que ha sido como de interés de más gente, bueno, podemos hacer otra pequeña cápsula como esta. También puede ser que si les interesa, podemos hacer una cápsula como esta de lo que ya habíamos dicho antes. Quizás les pueda ayudar y tenerlo allí al alcance de todos. Bien, pues nada más, agradecerles su atención, agradecerles su tiempo, disculparme si fue muy aburrido o si no me supe explicar bien. Podemos ir siempre mejorando. También me lo pueden poner allí en un correo si gustan. No se te entendió nada, padre, repite por favor, con todo gusto. Y recordarles que estamos en oración, es un tiempo difícil para todos, pero no hay que desesperar, sabemos que Dios está siempre con nosotros y precisamente estos modos de hacer oración que hemos explicado hoy pueden ayudarnos a todos en este tiempo. Bueno, sin más, agradecerles y ponerme a su disposición para cualquier cosa en ese mismo correo, no necesariamente con este tipo de temas. Si hubiera algo más que alguno quisiera comentar conmigo, podemos quedar incluso y hacemos alguna llamada. Bien, terminamos este momento haciendo la oración que Jesús nos enseñó, pidiendo a Dios que nos acompañe en este tiempo de crisis. Decimos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Espero verlos pronto, cuando Dios quiera. Cuídense y pidan por nosotros, que están ustedes presentes en nuestras oraciones. Saludos, un abrazo a todos. Nos vemos.